Periodismo político. Nos han pedido que este tenga un enfoque práctico. Y como estamos en radio y por internet, se me ha ocurrido que ese enfoque práctico puede orientarse a que usted escuche, tome nota y haga una serie de conjeturas. Comenzamos este taller con una reflexión sobre la más destacada herramienta que tiene este oficio. Nos referimos a una herramienta intemporal que no pierde vigencia en esta profesión en la que, por otra parte, todo se vuelve pronto obsoleto. Esa herramienta es la pregunta del periodista. La pregunta del periodista en sus variantes. Por ejemplo, preguntarse. El periodista se hace preguntas. Se pregunta y a partir de allí formula interrogantes a sus entrevistados. Hay otras variantes de la pregunta. Plantear preguntas supone responder también a las preguntas que eventualmente nos formulan nuestros entrevistados. No creo que estemos exentos de contestarlas, aunque quizá debamos reflexionar sobre cómo responder a ellas. Y están también las preguntas que surgen de forma cotidiana sobre el ejercicio del periodismo. Algo más sobre las preguntas. Nos hemos referido a las preguntas que hacemos, a las preguntas que formulamos y a las que nos hacen, pero no son menos importantes las interrogantes que no formulamos. Las preguntas no formuladas permiten reflexionar sobre las circunstancias en que los periodistas desarrollan su oficio. Las preguntas que no formulamos hablan mucho de la posición de cada quien frente al periodismo. A continuación de la pregunta, o lo que está junto a la pregunta, lo que le sigue a la pregunta es la escucha. Gabriel García Márquez solía dictar unos talleres en las ciudades colombianas de Cartagena de Indias y Barranquilla, cuyo propósito era mostrar a los asistentes que el mejor modo de practicar el periodismo era escuchar. En uno de estos cursos pude presenciar cómo el escritor escuchaba las historias que relataban los participantes en el taller. Era un ejercicio con el cual García Márquez mostraba que las mejores preguntas surgen de una escucha atenta. Las preguntas que formulaba se orientaban a poner de relieve en las historias sus detalles más interesantes. Esos detalles que dan cuenta de la trama y pintan a los personajes y a los escenarios. En esa actitud de escuchar, el escritor podía permanecer durante una mañana entera. El final de su escucha consistía en una sugerencia. Decía cuál podía ser el punto de partida del relato periodístico que le acababan de narrar. Junto a la pregunta también están las respuestas. Al plantearnos trabajar sobre un tema, suele ocurrir que partimos de algunas preguntas, pero también partimos con algunas suposiciones iniciales, con algunas respuestas, no sin fundamento. Partimos de esa forma de respuesta a la pregunta que es la conjetura. La Real Academia define la conjetura como el juicio que se forma de las cosas o acaecimientos por indicios y observaciones. Y ahora volvamos al taller. Nos hemos organizado del siguiente modo. Comenzaremos con la lectura de una crónica periodística de reciente publicación. Le sugerimos que escuche la lectura de esa crónica, que tome algunas notas y se proponga hacer una reflexión sobre las preguntas del periodista y sobre sus posibles conjeturas. Es decir, ¿cuál fue la idea inicial? El punto de partida del autor para escribir la crónica que leeremos a continuación. ¿Cuáles fueron sus posibles conjeturas? También le vamos a pedir, en segundo lugar, que haga algún apunte sobre cómo ha sido hecha la reportería, de qué modo estuvo presente el periodista en los hechos que narra. ¿Llevaba una libreta de apuntes? ¿Iba con una grabadora? Quisiéramos también que se refiera a la riqueza del estilo. Es decir, que hiciera usted el ejercicio de comentar
con su libreta en este caso, cómo ha sido escrita la crónica, cuáles son los detalles que dan color a la narración. Quizá pueda usted mostrar cómo un cierto estilo narrativo le permite al periodista transmitir la idea que tiene sobre la política. También hay una faceta informativa, es decir, quisiéramos que usted continuara la reflexión preguntándose, ¿qué elementos hacen que esta crónica sea periodística? ¿Cuál es la información indispensable que contiene? ¿Cuál es el hecho noticioso? ¿Incluye esta crónica la respuesta a las preguntas básicas del periodismo? Y para finalizar, le vamos a pedir que coloque un título a esta crónica, el que le parezca más indicado. Muchas veces el titular resulta de la escritura, pero hay casos en que este aparece al principio y nos da la pauta de lo que escribiremos a continuación. Luego de este preámbulo, escucharán ustedes la lectura de la crónica. Esta crónica pertenece a Roberto Aguilar y apareció publicada el 13 de enero del 2013 en Diario Hoy. Continúo con la lectura del texto. Cuando se trata de la salud del comandante en jefe, hasta la vieja izquierda revolucionaria se pone de rodillas y reza. El jueves, en la Fundación Guayasamín, se celebró una liturgia para pedir por la salud de Hugo Chávez. Las sillas son escasas, apenas una doble fila dispuesta en semicírculo en torno al pino de tronco bífido. A medida que llegan, se van sentando los notables, mientras los comunes mortales permanecen respetuosamente de pie en virtud de una regla no escrita que Jenny Londoño y su marido, el historiador Jorge Núñez, dos de los escritores oficiales del momento, parecen entender a la perfección. Deben ser para los ministros, le dice ella a él, y van a pararse en un costado con disciplina revolucionaria. La ceremonia ecuménica para pedir a los dioses de todos los panteones por la salud del comandante en jefe está por empezar. Hay chompas tricolores y estrelladas, prendas verde agüita de toda condición, chadores iraníes, juveniles camisetas con el icónico rostro de Rosa Luxemburgo, ponchos y anacos, camisas de zuleta, bufandas con la bandera de Cuba, bajo la canícula asfixiante del mediodía de equinoccio y cerro. La Fundación Guayasamín, una vez más, ha abierto sus puertas para recibir a todos aquellos que tienen la fortuna de pertenecer a esa élite que Tom Wolfe bautizó de manera inapelable hace más de 40 años, la izquierda exquisita, esta vez en su versión criolla. En primera fila, los anfitriones Pablo Guayasamín y Alfredo Cacho Vera. El presidente de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez Torres, también escritor oficial, pero con cargo y por consiguiente silla. El prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, el pintor de bolívares y manuelas, Pavel Ewes, la asambleísta María Augusta Calle, la secretaria de los pueblos, Mireya Cárdenas, vestida de estricto morado arzobispal, muy a propósito para las manifestaciones de fe religiosa que están a punto de desplegarse sobre la escena, y junto a los infaltables funcionarios de la Embajada de Venezuela, la ex ministra de Educación de Bucaram, Sandra Correa, hermanada hoy más que nunca con el correísmo, por afinidades académicas que son de dominio público. Todo ocurre en los terrenos de la mansión que el pintor mandó a construir a imagen y semejanza de su ego gigantesco, junto a la piscina burguesa, a pocos metros de los autos clásicos, al pie del árbol entre cuyas raíces duerme el sueño eterno en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Soleada y agreste, la ciudad se despliega a los pies de los casi 300 invitados. En primer plano, el emblemático cono truncado, más un cimborrio que una cúpula de la capilla del hombre. No, por hoy, del hombre cósmico, universal de Vasconcelos, sino de un hombre con nombre y apellido, Hugo Chávez, comandante de América, portador de la espada de Bolívar por derecho y por conquista, a cuyas órdenes se colocan todos los presentes con sospechosa sumisión castrense.
Chávez volverá. Consignas y carteles expresan la sentida devoción del pueblo bolivariano. Entre las banderas del Partido Comunista y los emblemas de Alianza País, Diablo Uma o el Comando Carabobo, brilla con luz propia un acróstico alucinante que toma la Che de Chávez por H de Hugo y dice, incomprensiblemente, Che Hugo, amigo valiente, ejemplar, zancada de la derecha. Sí, hola, sí. El maestro de ceremonias Pancho García, que en el mausoleo de los héroes del correísmo tiene reservado un nicho en su calidad de legendario Pueblo Nuevo, prueba los micrófonos y prodiga los primeros saludos solidarios y bolivarianos, enormes, revolucionarios. Invita a Cacho Vera a pasar al frente para que dirija su discurso de bienvenida y explique a los presentes en qué consiste la ceremonia ecuménica que está por empezar. Este sitio, improvisa Cacho, es propicio para, desde aquí, levantar cualquier forma de fe, de creencia, de religión o de pensamiento político científico para decirle al comandante Chávez presente. O sea que, cuando se trata del comandante, hasta el materialismo histórico se arrodilla y reza. Contundente declaración de Cacho a propósito de lo que denomina tentativas golpistas de la oposición venezolana. Responderemos a cualquier intento de subvertir el orden. A Mireya Cárdenas, ex guerrillera de Alfaro Vive, víctima de la guerra sucia, en nombre de la doctrina de la seguridad nacional, no se le mueve un músculo de la cara. Al contrario, aplaude con los demás, entusiasmada, esta demostración de que el mundo da vueltas. La tortilla se vira y el mango de la sartén cambia de manos. Ahora es su gobierno el que persigue subversivos. Lo demás consta en los panfletos de cuando la subversiva era ella. Cárdenas, Baroja y el propio presidente Rafael Correa, por interpuesta persona y a través de una misiva, hablarán de la segunda y definitiva independencia. Propondrán empuñar la espada de Bolívar y apuntarla hacia el sol de la libertad. Invitarán a los presentes a escuchar el clamor latinoamericano. Expresarán su más revolucionario rechazo a las pretensiones de los lacayos del imperio. Cárdenas vomitará su desprecio sobre la prensa corrupta y sus mentiras llenas de morbo y desprecio por la vida. La del comandante, se entiende. Baroja hará votos para que Chávez vuelva a la trinchera vanguardista del proceso, para que, con su puño y letra, continúe escribiendo la historia de Venezuela. En fin, declaraciones dignas de figurar en el último tomo correspondiente al siglo XIX de la historia de las religiones de Mircea Eliade. De religiones ve el libreto cabalmente. La ceremonia ecuménica que viene a continuación incluye, para decepción de los representantes de la teocracia iraní que evolucionan graciosamente por los jardines, un ritual de inspiración tahuantinsuyesca a cargo de dos de los chamanes más socorridos del correísmo y una lectura comentada de las bienaventuranzas dirigida por tres curas más rojos que Camilo Torres. Los acólitos del ritual chamánico son de excepción. Raúl Pérez Torres, Mireya Cárdenas, Alfredo Vera, Gustavo Baroja se paran con su mejor cara de circunstancia alrededor del terreno sagrado delimitado por un círculo de panes, frutas y otras ofrendas en la tierra, en cuyo centro arde el palo santo. Algo les pone en la palma de la mano derecha el oficiante, Jaime Pilatuña, y los invita a orar con el puño en el corazón. Cárdenas cierra los ojos con fuerza y ahí se queda inmóvil, absorta en la contemplación de sus paisajes interiores. Hace lo propio Cacho Vera, cabeceando como dormido en su silla de ruedas, mientras el brujo prepara en un cuenco de calabaza la bebida sagrada, jora de maíz molido. Que a la gente le dé por reír cuando el chamán comienza a soplar, en plan atomizador, la chicha que tiene en la boca, es el único síntoma de saludable laicismo de la jornada. Con dedicatoria sopla Pilatuña, los camarógrafos y periodistas que se acuclillan junto a las ofrendas reciben el chorro más vigoroso. El aroma dulzón y etílico de la bebida se dispersa entre la muchedumbre. El brujo sopla y sopla, mojando sin contemplaciones a los periodistas, quizá con intenciones redentoras, quizá pura y simplemente por fastidiar.
Luego continúa soplando a la redonda mientras el círculo de gente, acólitos incluidos, retrocede a su paso. Bien está el ecumenismo, pero tampoco hay que tomárselo tan en serio. Ya tiene a todos Pilatuña rezando en círculo compacto, codo con codo. Pérez, Baroja, Vera, Cárdenas, incluso el representante del comando Carabobo, se aprietan en torno a las ofrendas, prenden una astillita de palo santo que el chamán les ha repartido y la levantan al cielo. Con la bendición de Dios, el comandante va a seguir, grita un entusiasta. Amén, responden en coro algunos de la primera fila. Achila taitico, achila mamita, el brujo se emplea a fondo para que los espíritus ancestrales lleven el mensaje. Se prosterna ante el Dios Padre y Madre Creador, ordenador bondadoso, generoso, sin que nadie se resienta porque no diga creador y creadora, ordenador y ordenadora. Esta es la crónica escrita por Roberto Aguilar. Y a propósito de esta crónica, quisiera hacer algunas referencias al cronista político. El cronista político se interroga sobre el modo, las ideas, los rituales y las formas con las cuales el grupo en el poder intenta legitimar su posesión. El cronista político se interroga sobre los elementos que unifican y distancian a quienes participan de ese grupo. Da cuenta del poder que acumula determinado grupo de personas y los modos en que lo ejerce. Para continuar con este taller, le vamos a pedir a usted que organice una cobertura periodística, que elabore a continuación una propuesta de crónica política. Esa propuesta deberá incluir la pregunta central que usted se formula, el punto de partida para la cobertura. ¿Cuáles son los antecedentes de la cobertura que usted se plantea? ¿Qué intenta mostrar? Y para ello habrá que tener cuidado con lo siguiente. La conjetura en periodismo no siempre se verifica. Conviene que un periodista reconozca cuál es su punto de partida, porque con ese pequeño ejercicio evitamos forzar los hechos que vamos a narrar. Al reconocer la idea con la cual comenzamos la reportería, damos lugar a la sorpresa, a lo azaroso que es propio de todo trabajo periodístico. Las preguntas que no hacemos. Las opiniones de los periodistas en materia política pueden convertirse en preguntas. Debemos suponer entonces que el entrevistado tiene derecho a no contestarlas. En ese caso, lo deseable sería que el entrevistado comente la pregunta. Las preguntas que no formulamos, por otra parte, muestran cuál es la posición de los medios de comunicación y de los editores respecto de determinados asuntos. Y por último, las preguntas que no formulamos dan cuenta de la posición del periodista ante cada cobertura. Gracias.